Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos empezando la segunda sesión que tiene que ver con matriz de peligros y riesgos. Alguien acá decía que la matriz la tiene loca. No, miren, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que la matriz de peligros no es complicada. ¿Requiere tiempo? Sí. Miren, una cosa es uno hablar de algo sencillo y otra cosa es hablar de algo fácil. La tenemos que empezar a ver como algo sencillo de hacer, no fácil, pero sí muy sencillo. La semana pasada vimos el primer momento. ¿Se acuerdan que les hablé de 3 momentos en la matriz de peligros? ¿Quién se acuerda de esos 3 momentos, porfa? ¿Quién se acuerda de los 3 momentos? Identificación, valoración y... Ay, se me fue. Bueno, pero complementemos lo que nos dijo Elena. Identificación de... Identificación de peligro, valoración de riesgo y se me olvida el otro. Definición de controles, yo le ayudo. Definición de Entonces, control. miren, si yo desde el nombre completo de la herramienta que es ese, el que tiene los 3 momentos, le pongo como sentido cuando digo el nombre, entonces empiezo a entender que el peligro es el que se identifica, o sea que lo asocio con esa situación, con esa condición que puede generar el daño. Evalúo y valoro el riesgo, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, a ese es al que yo le doy un nivel, al que yo le doy un valor, al que yo le doy, como al que yo califico. Y por último, hacemos la valoración, la definición de controles. Entonces, para que porfis, desde el nombre, nosotros empecemos a entender esta herramienta que, insisto, no es una herramienta complicada. Yo no sé, pues yo estudié hace muchos años y cuando yo estudié, nosotros teníamos una materia que era matriz de peligros. A nosotros en una, ¿cómo se llama? Una o dos, es que no me acuerdo, tal vez eran dos. Se llama Panorama de Factores de Riesgo. O sea, todo un semestre a nosotros nos enseñaban a hacer las matrices. No, insisto, no es un tema complicado, pero sí es un tema que tenemos que aprender a verlo como fácil, no como complejo, porque si yo le digo a mi mente que es complicado, ¿qué hace la mente de nosotros con lo que le decimos que es complicado? Lo evita, como que lo descarta. ¿Por qué? Pues porque la mente de nosotros tiene una tarea que es hacernos la vida fácil. Entonces, si yo le digo que eso es complicado, para allá no me lleva y para allá no le gusta que yo vaya. Pues vamos a empezar a verlo y realmente es algo muy sencillo. ¿O les pareció muy complicado el tema de la identificación? No, es un tema en el que sí, obvio, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que, ¿cómo se llama? Yo cierro esta que abrí la que no era. Tengo que estudiar y ser juicioso con el tema de conocer los peligros, obvio. Lo que yo no conozco, yo nunca lo voy a identificar. Y eso pues es sentido común también, pero con las ayudas y las fuentes que yo les he ido recomendando, les va a ayudar muchísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de los 2 siguientes momentos, que son la evaluación, valoración de riesgos y la definición de controles. ¿Listo? Recuerden, porfis, lo que siempre les digo, estén aquí y ahora, hagan dense ese regalo, no derrochen, no malgasten su energía vital haciendo 2 y 3 cosas al tiempo. Ninguna de las 2 cosas les va a quedar bien hechas y se los digo yo, que fui una súper defensora y convencida del multitasking. Eso no funciona, el multitasking no funciona, nosotros no estamos diseñados para eso. Entonces, estemos aquí, hagamos este espacio un rato bien entretenido para que, ¿qué? Aprendamos bastante. Entonces, recordemos la definición de riesgo, que es esa combinación de probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o un evento peligroso y la severidad del daño. Entonces, es la combinación. Desde la definición me están diciendo, yo combino probabilidad con severidad. Eso es riesgo. Qué tan probable sea, con qué tan dañino es lo que me da el nivel de riesgo, lo que me define el riesgo. ¿Listo? Entendiendo probabilidad como ese grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y que pueda producir consecuencias,
y la consecuencia es ese resultado en términos de lesión o de enfermedad, pues porque aquí estamos hablando de matriz de peligros y riesgos, porque riesgo no es solo el riesgo que nosotros identificamos, o sea, ISO 31000, por ejemplo, te habla de riesgo en un contexto mucho más amplio, porque las empresas tienen un montón de riesgos, riesgos reputacionales, riesgos financieros, riesgos tecnológicos, bueno, hay riesgos de la información, hay un montón de riesgos, no es solo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces aquí, en términos de seguridad y salud en el trabajo, la consecuencia es ese resultado en términos de la lesión o enfermedad que pueda generarnos esa condición. ¿Listo? Les voy a dejar esta imagen y les voy a dejar esta imagen con una que, simplemente como dejándoles una inquietud. Este es Napo. Dígame, porfa, ¿quiénes conocen a Napo? Diga yo conozco a Napo. A Napo, nuestro amiguito de los videos. Yo es de Sura. Napo nos acompaña hace muchos años, ¿sí o no? En esta imagen tenemos un montón. Espérate, yo paso acá esta cosa de la sala de espera porque Cris hoy no nos acompaña para que no se me quede la gente en la sala. Listo. Napo tiene un montón de videos súper interesantes. Son videos hechos en Europa y digamos que el objetivo inicial de la creación de Napo fue educar niños en las escuelas, pero lo usan en Europa y acá lo usamos para la educación del trabajador. En esta imagen nosotros podemos practicar y poner a nuestros trabajadores a practicar en la identificación de peligros. Miren, yo soy muy práctica a la hora de enseñarle a un trabajador, porque yo no puedo pretender que un trabajador se aprenda la clasificación que nos tenemos que aprender nosotros, ¿cierto? Porque es que yo el trabajador nunca lo voy a poner a hacer una matriz de peligros. Entonces, yo le estoy enseñando a un trabajador a identificar peligros, a un comité paritario, pues yo no le puedo decir, usted tiene que aprender que este peligro es mecánico, usted tiene que aprender que este peligro es tal. Pues no. ¿Qué necesito yo de él? Que desarrolle el ojo crítico y que vea estas situaciones. Miren, con el programa que estamos preparando, que ya se los he mencionado en varias partes, que se llama Mentest, termina en SST, Mentes, es un programa de mentalidad y negocios para nosotros los de seguridad y salud en el trabajo. Hay un tema que a mí me tiene la cabeza volada, se los digo. Permítame, yo miro acá si puedo hacer algo con los micrófonos. Un poquito. También me deja la mano acá y acá. Listo. Listo. Y es que nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con la mente. Y cuando a mí me dicen, nosotros no vemos con los ojos, sino que vemos con la mente, entonces entiendo por qué cuando un supervisor a veces o un maestro a veces pasa por encima del riesgo, por encima de las condiciones de peligro, por encima del trabajador que está cometiendo ese acto inseguro y no lo ve y nosotros nos ofuscamos y decimos, pero ¿cómo no lo vio? O sea, ¿cómo me vas a decir que no? No, no lo vio. O sea, créanle que no lo vio. Nuestra mente no ve y no nos muestra todo, no es capaz, no nos muestra todo lo que hay. Nuestra mente se enfoca en lo que nosotros le hemos dicho que es importante. Entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros, es que usted ve cosas que yo no veo? Porque nuestra mente ya está entrenada, porque para nuestra mente seguridad y salud en el trabajo es importante, entonces me lo muestra. Yo estoy segurísima que, y yo ahorita voy como hacia atrás en mi vida y yo digo, hijo de madre, o sea, con razón yo entraba, por ejemplo, a una planta de producción y el jefe veía cosas que yo no veía y yo veía cosas que él no veía. Claro, él llevaba sus ojos puestos en el desperdicio, en la producción, en si había pues una máquina por allá con un ruido raro. Su mente estaba buscando, era esos temas, y mi mente iba buscando otros. Entonces,
empezar con estos ejercicios. En internet encuentran varios, se llaman cazadores de riesgos. Esto les ayuda a ustedes y les ayuda a los trabajadores a hacer tallercitos sencillitos para identificar peligros, y con esto empezamos a entrenar nuestra mente, a decirle: esto es importante, muéstreme esto, permítame que yo vea este tipo de cosas. Pero digamos que vamos a profundizar más en esa técnica para nosotros y para enseñarle a los otros. Y de hecho, pues es un tema tan técnico que posiblemente no lo maneje yo hago hasta donde yo sé, pero vamos a tener a alguien que sabe más. Pero entonces aquí, porfis, díganme en el chat qué peligros están identificando, qué condiciones, situaciones o actos hay ahí que ustedes vean. ¿Qué condiciones de riesgo ven ahí? ¿Qué situaciones? ¿Qué peligros? Trabajo en caliente sin elementos de protección personal. Falta de PP, pero hay que ser más específicos, ¿cierto? Porque ahí tenemos 1, 2, 3, 5 personas trabajando. Alturas, mecánico, caída al mismo, al diferente nivel, alturas, trabajo en caliente, el de la tijera, no tiene FP, riesgo eléctrico, falta de orden y aseo, hay chispa y hay inflamable, ¿cierto? Hay por allá una cercha sin demarcar, la escalera, miren esa escalera qué hermosurísima, ¿cierto? Donde está apoyada, tiene un peldaño dañado, etc. No, pues es que la limpiavidrios parece una acróbata de circo. Dale la postura donde tiene ese balde, mejor dicho. Entonces, esto lo traje simplemente para cerrar y que nos quede súper claro ese primer momento, que es la identificación de peligros, de situaciones, condiciones o actos que pueden generarnos un accidente o una enfermedad. Ahora vamos con el segundo momento. Ese primer momento es importante, demasiado importante. ¿Por qué? Porque es que es ese primer paneo. Acuérdense que yo les decía, es como ese, ay, se me olvidó, que vuela así. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Yo lo vi en la clase pasada. Que estaba muy de moda ahorita. Dron. Es como ese dron, sobrevolando todo el oficio, identificando. Acuérdense que estamos hablando del panorama. Yo no me puedo ir tan específico, sino que es ese mapeo de peligros. Si a mí, en la identificación de peligros, se me pasa a identificar un peligro, a ese peligro va a quedar por fuera de ese mapa. ¿Listo? Si a mí se me pasa, ahí queda por fuera. Por eso tan importante, y no les he puesto las memorias, es porque estoy organizando el archivito que les dije que les iba a compartir para quienes apenas van a empezar a hacer sus matrices, se ayuden con ese archivo. ¿Listo? El archivo con el que yo recolecto la información oficio por oficio y luego la llevo a la matriz. Estoy tratando de hacer un cambiecito, estoy haciendo un cambio para que quede más práctico, para que no sea como tan manualcito. Entonces, aquí, súper cuidadosos. Primer paso, muy importante, muy importante. No es complicado, no es difícil, es sencillo. ¿Listo? Aquí está pues como la otra imagencita cuando uno está trabajando con los trabajadores como para mostrarles todas las situaciones que hay ahí. Ahora vamos al segundo momento, que es la valoración del riesgo. Entonces, ¿para qué evaluamos el riesgo? Para poder tomar decisiones. Yo no puedo llegar a una empresa y decirle: usted aquí tiene 50, 100, 200 peligros y sobre todos necesitamos que ya montemos planes de acción, que ya montemos planes de intervención. No. Nosotros hacemos la valoración de riesgos para luego poder priorizar y poder decir por dónde es que tenemos que empezar, qué es lo más importante, cuáles son esos peligros que si no hacemos algo rápido van a generar un accidente, van a generar una enfermedad. Y también para comprobar la efectividad. Miren, muchas empresas hacen, después de que hacemos la evaluación de riesgos, se implementan controles, o sin implementar controles, solamente imaginándose en el tipo de control que se vaya a montar, hacen la valoración del riesgo residual. Entonces yo desde ahí digo, ¿qué tanto impacto tendría ese control sobre esa condición?
y qué tanto me baja ese nivel de riesgo. Para priorizar ya se los dije y sobre todo para demostrar la diligencia. Una matriz de peligros no debería quedarse estática en el tiempo, que es una de las cosas que hoy nos pasa. Uno va a una empresa y la matriz de peligros es la misma matriz de hace 5 años, o peor aún, todos los años hacen una matriz. Eso es uno de los grandes errores desde mi punto de vista, pues, y se los digo con todo el amor. Nosotros reprocesamos demasiado. Una matriz de peligros se hace una sola vez bien hecha. Para mí esa es la mejor noticia del mundo. Una matriz de peligros se hace una sola vez bien hecha y la actualizamos todos los años. Pero no está bien que yo haga una matriz de peligros y que esa matriz de peligros sea la misma dentro de 5 años. O sea, que yo vaya y mire y exactamente un mapa de calor que vamos a mirar al final sea el mismo mapa de calor. Si a mí me muestran eso, es un sistema de gestión. Yo les digo cositas que pueden sonar muy duras, pero se las digo porque quiero que ustedes hagan clic, listo, que nos salgamos de esa inercia en la que venimos y empecemos a evolucionar estos sistemas y a transformarlos hacia sistemas que de verdad den resultados, buenos resultados en las empresas. Que a mí me muestren un mapa de calor o una priorización de hace 5 años y yo vaya y la mire hoy y es exactamente la misma. Voy a decir algo, 10 peligros muy altos o 10 peligros críticos hace 5 años y me la muestran hoy y están en esos mismos 10 peligros. Vea, mi primera sensación es, ¿qué están haciendo con el dinero del sistema? O sea, ¿a dónde se están yendo los recursos? ¿Qué es lo que están haciendo con el sistema? Porque si ese sistema no me está controlando esas prioridades ahí, no me está llevando a cambiar esa matriz de peligros, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si es que el eje central del sistema de gestión, ustedes lo saben ya muy bien, es la gestión de los riesgos. ¿Listo? Entonces, esta valoración de los riesgos, pues, debe estar también hecha con la participación y el compromiso de todos. Miren, un ejercicio que a mí me enriqueció mucho alguna vez, o cuando lo he hecho me ha servido demasiado, es validar. O sea, nosotros sabemos la metodología, ¿cierto? Pero cuando uno es muy nuevo en la empresa, no conoce mucho de la empresa, validar la valoración con alguien que conozca un poquito más el proceso, porque sobre todo en el tema de probabilidad nos pueden ayudar. En consecuencia, no, la consecuencia ya está definida y yo la busco si no me la sé y ya miro en la tablita qué nivel le corresponde. La consecuencia es muy difícil, pero en probabilidad uno puede a veces que se vaya a una probabilidad baja y le digan, uy, ¿sabe qué, Estela? Pues no, o no te contaron, no revisaste la información, lo que sea. Estela, pero ahí en esa máquina ya hemos tenido varios accidentes. ¿Quién te dice eso? Alguien que ya conoce el proceso, ¿cierto? Involucrar a todas las partes interesadas. Recuerden que la matriz de peligros no es solo para los trabajadores directos, hay que involucrar contratistas, hay que tener en cuenta visitantes. Hay un grupo de personas que yo siento que están muy sueltos en los sistemas de gestión y ojo a los que manejan propiedad horizontal y son las personas que realizan, que tienen contrato por prestación de servicio superior a 1 mes. Esas personas tienen unos lineamientos especiales en todo lo que es el sistema de gestión y los debemos involucrar. Entonces a mí no me digan que, por ejemplo, la contadora no la tienen incluida en la matriz de peligros en esa propiedad horizontal, porque es que ella es contratista. Si es contratista y les está prestando servicio a ustedes, y cuando viene acá o cuando trabaja para la copropiedad, ella está expuesta a unos peligros. Entonces, o la administradora, o el asistente del administrador, pues que normalmente son personas que trabajan así por esa, como por esa metodología. ¿Listo? Y miren lo fácil que es, esto sí es fácil, lo fácil que es el cálculo del nivel de riesgo. Vamos a hablar de la GTC 045. Yo les dije la primera vez, si ustedes aprenden esta metodología, la metodología que les pongan a ustedes la van a entender. ¿Por qué? Porque todas las metodologías de valoración del riesgo hablan de, perdón un momentico, yo enfoco esta cámara que se desenfocó del todo. Hablan de consecuencia por probabilidad, siempre, siempre. Si es una matriz 3×3, entonces tienes 3 variables para consecuencias, 3 variables para probabilidad. Y
GTC 45 es una matriz 4x4, hay otras matrices que son 5x5, hay varias ARLs que tienen sus propias matrices, generalmente son 4x4. Entonces, ¿yo qué necesito aprenderme? Esta formulita, nivel de riesgo, en GTC 45 se habla de nivel de riesgo es igual a nivel de consecuencia por nivel de probabilidad. Eso es súper fácil. Si yo me sé la definición de riesgo, que es la combinación de consecuencia por probabilidad, yo ya me sé la fórmula. Consecuencia por probabilidad, eso es riesgo. ¿Listo? Y ahora aquí se complica un tricitiquitico, pero es una bobadita. ¿Por qué una bobadita? Porque aquí volvemos, nivel de riesgo, que es esa situación de exposición a un peligro, o sea, qué tan grave es la situación en lo que me va a dar es como la información que me va a dar ese nivel de riesgo, es igual a nivel de consecuencia por nivel de probabilidad. Ya eso no lo sabíamos. Pero GTC 45 dice que nivel de probabilidad es igual a nivel de deficiencia por nivel de exposición. ¿Y qué es cómo se llama? Ese nivel de deficiencia. Vamos acá. Bueno, antes de entrar acá. Para cada una, ya les dije que es una matriz 4x4. Entonces vamos a tener 3 tablas para poder encontrar el nivel de riesgo. Una tabla para definir el nivel de consecuencias, una tabla para definir el nivel de deficiencia y una tabla para definir el nivel de exposición. Mientras estás aprendiendo, esas tablas tienen que estar al lado tuyo todo el tiempo, cuando estés haciendo una matriz de peligros, cuando estés valorando, tienes que tener, miren, yo les he contado, yo siempre les cuento cómo hacía yo las cosas. Yo imprimía las tablitas. Cuando estaba haciendo matriz de peligros, imprimía las tablitas y las mantenía ahí. ¿Por qué? Porque eso yo no se lo puedo dejar inicialmente, no lo puedo dejar a la mente. No se lo puedo dejar a la mente. Ay, perdón, es que esto está todo desenfocado y no me gusta. Porque se me puede olvidar, porque me puedo equivocar. O a Excel, se lo puedo dejar también a Excel. Excel tiene manera de que yo le ponga a recordarme los valores, pero mientras estoy empezando, yo tengo que estar recordando y revisando esos valores. Después uno se los aprende, yo ya me sé esas tablas, pero de tanto aplicarlas, pues una de hacer y hacer se las va aprendiendo. Entonces son 4 variables para cada uno, así que vamos a tener 3 tablitas. 3 tablitas, son 12 variables en total, muy poquito. Entonces el nivel de deficiencia hace relación a las medidas de control que la empresa tiene hoy, por eso en la identificación es tan importante mirar las medidas de control, qué ha hecho la empresa hoy, porque yo le tengo que valorar eso, o sea, si la empresa hoy tiene controles, eso significa que es menos probable que el peligro se presente, me explico. Es muy distinto yo ir a evaluar alturas a una empresa que ya tiene personal entrenado, que ya está comprando elementos de protección personal certificados, que ya tiene líneas de vida instaladas, o sea, que ya tiene todo ese programa de alturas en proceso, a yo llegar a valorar alturas a una empresa que no ha hecho nada. Listo. El nivel de probabilidad de que el accidente se presente es mucho mayor en la segunda que en la primera. Por eso es que los controles entran a pesar, cuando digo a pesar es a ejercer peso sobre el nivel de probabilidad. Porque si yo tengo controles, mientras más efectivos sean los controles, menos probable es que el accidente se presente o la enfermedad se manifieste. ¿Listo? Digamos que en este nivel de eficiencia hay unas variables acá. GTC 45, se me olvidó decirles, esto no es una norma técnica, esto es una guía técnica. Significa que no es obligatorio usarla, significa que yo puedo usar cualquier otra. A mí me gusta GTC 45 y me gusta porque siento que en la última actualización que le hicieron, le han hecho, pues a la herramienta le han invertido en mejorarla y a mí me parece que si bien es una herramienta como todas cuantitativas, a mí me gusta. Yo no veo GTC 45 pues como con malos ojos, yo la veo con muy buenos ojos. Entonces, pero por ejemplo acá tiene algunas cositas, yo voy a leer la tabla de abajo hacia arriba y algunas cositas que para mí son desaciertos. Entonces, por ejemplo, dice, no se asigna valor y me dice, coloque
no se asigna valor, no puedes poner 0, porque si pones 0, al multiplicar te va a dar 0. Por eso es que vamos para una multiplicación. Entonces, por la ley no sé cuál de cuando nos enseñaron en primaria, todo lo que se multiplique por 0 da 0. Entonces, aquí dicen, no se asigna valor cuando no se ha detectado el peligro. Pues si no se ha detectado el peligro, entonces en la matriz yo no lo voy a tener. Ahí yo digo, pues como que me parece que no es como coherente eso, pero bueno. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es alta. Listo, ahí sí estoy de acuerdo. Tengo el peligro, pero tengo ese peligro muy bien controlado. La empresa ha montado, para que sigamos con altura, todo ese programa de alturas, ya es maduro, ya le están haciendo auditorías, funciona, la gente es juiciosa con sus permisos, la empresa tiene las líneas de vida montadas, ha eliminado el peligro donde se ha podido eliminar y eso es evidenciable, etcétera. Uno dice, el riesgo está controlado, o sea, ya la empresa, yo no lo puedo sacar de la matriz, pues porque en cualquier momento pudiera fallar alguno de esos controles, ¿cierto? Ningún control es así como que me asegure que ya nunca va a pasar, pero la empresa ha hecho lo que se puede hacer, lo que está bajo su control hacer. Entonces, no asignamos valor en el nivel de eficiencia. Medio, cuando hay un peligro que puede dar lugar a incidentes poco significativos, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es moderado, o ambos. Yo les tengo que confesar que yo el nivel de eficiencia me inclino siempre a aplicar el tema de controles, porque siempre me da la opción, el uno o el otro. Yo me voy siempre por el ¿cómo se llama? El que habla de controles, porque las consecuencias finalmente yo las voy a evaluar en consecuencias. Entonces, si la empresa tiene medidas, pero uno dice, por ejemplo, yo veo que a alturas todavía le falta, no están haciendo auditorías, no están haciendo seguimiento, no están verificando contratistas, o sea, uno dice, aquí todavía hay como cositas flojitas, tuerquitas que se pueden afinar para cerrar mejor esa puerta de probabilidades, entonces le pongo un 2. Pero si la empresa tiene un conjunto de medidas preventivas que es baja, yo ya le pondría un 6, ¿cierto? Sí, han entrenado el personal, sí, están comprando elementos de protección personal, pero no han instalado líneas de vida, todavía no han empezado a mirar desde la jerarquía de controles qué peligros en altura se pudieran eliminar. Yo le pondría ahí un 6. Y 10, la primera empresa que les hablé, que yo llegué y no tienen absolutamente nada. Entonces, miren cómo los controles van impactando esta primera tablita. ¿Listo? Porfa, si tienen alguna duda, me dicen, Estela, pare, no entendí. ¿Cómo vamos hasta acá? Fácil, ¿cierto? Díganme, porfa. Fácil, valorar es fácil. No podemos caer en que como es tan fácil nos vamos a ir pues emberriondados calificando eso ahí como motilando calvos. No, a cada peligro se le dedica el tiempo. Por eso les digo, miren, esto es sencillo, necesita tiempo, se hace bien hecho una sola vez. Luego nos vamos al nivel de exposición y el nivel de exposición es súper sencillo. Son 4 valores, 1, 2, 3, 4, que primero nos aprendemos. ¿Cuándo coloco 1? Cuando la situación se presenta de manera eventual. Les voy a poner enseguida un ejemplo. 2, cuando la situación se presenta alguna vez durante la jornada laboral y es por poco tiempo. 3, cuando la exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral, también por tiempos cortos. Y 4, cuando la situación se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Entonces pensemos en un peligro como el ruido y pensémoslo en una planta de producción. Yo no soy amiga de, por ejemplo, en una matriz colocar ruido, todos expuestos a ruido. ¿Por qué? Porque el nivel de exposición me varía. Entonces, el gerente va de vez en cuando a la planta. Yo a él le colocaría un 1. El jefe de producción va mínimo una vez al día cuando empieza el turno de pronto, a veces va al finalizar el turno a dar otra rondita, pero va, mira y vuelve y sale. Le pongo un 2. El supervisor ya es una persona que está más tiempo allá, pero
puede pasar que el supervisor tenga la oficina afuera y esté entrando y esté saliendo, ¿cierto? Del área de ruido, del área de producción. Y el operario está todo el tiempo allá. Entonces, para él ya es un 4. Por eso es que, insisto, no soy amiga en este caso, colocar ruido, exposición igual para todos. No, porque aquí el nivel de exposición va a ser distinto. No, eso va a llevar a que el nivel de probabilidad y el nivel de riesgo va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, el nivel de exposición súper sencillito. Entonces ya tengo nivel de eficiencia y ya tengo nivel de exposición. Adivinen qué, ya puedo calcular el nivel de probabilidad. Y el nivel de probabilidad simplemente multiplico esos dos valores y me va a dar un valor entre 2 y 40. Ingrid, ya vamos a mirar tu pregunta. Entre 2 y 40. Y digamos que me va a dar una valoración cualitativa, que es bajo, medio, alto, muy alto. Uno puede cambiar esos valores. Yo lo quiero poner bajo, medio, alto y crítico. Lo puedo poner así. Pues no, ¿cómo se llama? No hay ningún problema con eso. Y me da un significado siempre. Todas las tablitas que tiene GTC 45 siempre tienen un significado. Y dice que no es esperable que se materialice ese riesgo cuando yo tengo un nivel de probabilidad bajo entre 2 y 4, aunque puede ser concebible, porque es muy bajo probable que se presente, porque tuve que haber puesto una exposición en 2 y máximo el nivel de deficiencia en 2, o sea, o 0 o 2, así que muy poca exposición y muy buenos controles, muy poco probable que se presente, ¿cierto? Mientras mayor exposición y más malos controles o controles más menos efectivos, más probable es que el accidente o la situación se materialice, ¿cierto? Si yo tengo una probabilidad que está entre 24 y 40, que es la otra parte de la tabla, la parte de arriba, me dice normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. ¿Qué me están diciendo ahí? Pilas, o sea, este accidente, si usted no hace algo, se le va a materializar. Esta situación, si usted no hace algo, se le va a materializar. ¿Listo? Y la tercera tablita, miren que ya vimos dos tablitas y son súper sencillas. La tercera tablita es el nivel de consecuencias y ese nivel de consecuencias está entre 10 y 100. 10 cuando es leve, una lesión que no requiere incapacidad, el trabajador, pues no sé, una caída a nivel y se hace una laceracioncita o manejando la grapadora, pues que se pueda hacer ahí una lesión pequeñita que no va a necesitar ir a consultar. 25 cuando ya tenemos lesiones o enfermedades que van a tener una incapacidad laboral temporal. ¿Qué es eso? La incapacidad médica. El trabajador le dan 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, bueno, lo que sea, pero es una incapacidad médica. El trabajador vuelve y vuelve bien. Muy grave, ojo con este muy grave. Lesiones o enfermedades graves irreparables. Irreparables, o sea, el trabajador va a tener una pérdida permanente. ¿Listo? O una invalidez. Pérdida permanente o una invalidez. Y 100 es cuando ese peligro puede ocasionar la muerte de un trabajador. Hay muchos peligros que nos pueden ocasionar la muerte del trabajador. Alturas, confinados, caliente, o sea, todo lo que son trabajos de alto riesgo. La exposición a sílice, algunos químicos pueden ocasionar la muerte, los accidentes de tránsito pueden ocasionar la muerte, los accidentes relacionados con riesgo público, asaltos, atracos, robos, todos esos nos pueden ocasionar la muerte. A veces uno encuentra que si bien el colega es súper consciente, es el más consciente del mundo entero, sí, altura, sí, puede ocasionar la muerte. Ay, no, Estela, pues yo no la voy a poner 100. No, es que si le pongo 100, eso ahí mismo me pone rojo. Ahí mismo me cambia la matriz y de amarillo se me pone en rojo. ¿Y cuál es el problema con el rojo? Ahorita le voy a decir cuál es el problema con el rojo. Pero, mentira, pues, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando vemos el rojo? Pero no se asuste. Miren, una de las cosas que yo les recomiendo es oculten en el Excel el semáforo. Si a usted le estresa el rojo, el ver que se le está poniendo en rojo, oculte
el rojo, porque usted no puede tener condicionamientos cuando está haciendo una matriz de peligros y riesgos. Usted no puede tener nada que lo condicione, que lo saque de ser objetivo. Entonces, el uso de armas, de acuerdo, en el personal de vigilancia, eso puede ocasionar la muerte. Tenemos que tener la consecuencia súper clara. Por eso es que tenemos que saber de los peligros. Y vuelve y juega, no es negociable bajar. ¿Por qué? Es que a veces, otra respuesta que le dan a uno a veces es, no, Estela, sí, tienes razón, puede ocasionar la muerte, pero no, es que mira que aquí los controles son buenísimos, la exposición es muy bajita, listo, no, eso es probabilidad y ya lo tenés valorado en probabilidad. Pero si aunque esa probabilidad sea bajitiquitica, se nos presenta, se nos materializa el daño, la consecuencia puede ser la muerte. ¿Sí me entienden? O sea, yo puedo tener un accidente en alturas en 10 años, en 15 años en una empresa, pero el trabajo se me pudo matar, se me puede matar. Entonces, la consecuencia no baja por más controles que tengas, por más que limites la exposición. Eso me afecta probabilidad, pero la consecuencia siempre será la misma. Siempre será la misma, no va a cambiar. ¿Listo? Por aquí tenemos una pregunta de Ingrid y dice, en este caso se hace una matriz de peligros por cargo o cómo es. Miren, digamos que la idea es que, yo se los he dicho, yo creo que ya en alguna oportunidad, es que nosotros lleguemos a la empresa a hacer una lectura de la empresa y nosotros nos adaptemos a ese lenguaje de la empresa, a cómo la empresa funciona. Por ejemplo, no, Estela, yo sé hacer matriz es por oficios. Yo no lo sé hacer por tareas. Y yo llegué al sector construcción y esa gente allá no habla por oficios, esa gente allá habla es por tareas. Usted debe adaptarse y no cambia mayor cosa. O sea, ¿cuál es la diferencia de identificar los peligros en una tarea o identificar un oficio? Pues no. Mucha información va a ser mucho más fácil administrar después para nosotros. Si está por oficio, sí, claro, porque entonces puedes sacar de ahí matriz de peligros, matriz de elementos de protección personal por oficio. Puedes ayudarle al médico con el tema de expuestos a X o Y peligro, a poder sacar de ahí la población objeto para una capacitación, la población objeto para un programa de vigilancia, necesidades de mediciones ambientales, o sea, una matriz hecha por oficios te va a entregar un montón de información, porque por ejemplo la matriz de elementos de protección personal también la hacemos por oficios, el profesiograma se hace por oficios, pero, insisto, yo no puedo llegar a pretender que la empresa se acomode a mi lenguaje, no, yo me acomodo a su lenguaje. Eso a veces genera muchas barreras entre nosotros y las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos con muchas cosas ya prediseñadas y por eso el tema mío con las plantillas, no es que yo no use plantillas, siempre todos usamos plantillas, pero mi llamado es al uso responsable de las plantillas, porque si yo no hago un uso responsable de las plantillas, eso es lo que hace la plantilla, es que me limita, ¿cierto? No, es que yo estoy enseñado este formato y lo que hizo el colega, ese formato yo no lo conozco, entonces ese formato para mí no sirve, ese formato no. O sea, siempre con la mente abierta y vuelve y juega adaptándome a lo que sea que la empresa hoy maneja y hoy tiene. Ah, no, es que mi empresa funciona por procesos. Ya la mayoría de las empresas están hablando de procesos, listo. Entonces empiece usted a entender ese lenguaje y adaptar todo lo que usted hace a esos procesos. De esa manera, miren lo que empieza a pasar. Yo empiezo a integrarme, pero cuando digo yo es el proceso de seguridad y salud en el trabajo, empieza a integrarse a la empresa y a rodar con la empresa. No es que la empresa tiene un lenguaje, yo llego con mi lenguaje, el que esté en las plantillas. Insisto, las plantillas no son ni buenas ni malas, es como nosotros las usamos, pero lo que uno normalmente ve es que yo llego con mis plantillas y ni siquiera. Miren, yo he visto sistemas de gestión en unidades residenciales en donde por todos lados te hablan de la empresa, te hablan de cargos que nunca existen en una unidad residencial. Algunas creo que les conté
un programa de examen médicos en una unidad residencial en donde hablaban de todo el proceso de darle la orden al trabajador, con formato y todo, para darle la orden al trabajador. Y nosotros en la unidad no teníamos personal directo. Nosotros lo único que necesitábamos era que nos dijeran que unos exámenes los teníamos que hacer nosotros como copropiedad, otros exámenes los tendrían que hacer los contratistas, y que con los vigilantes y con las empresas contratistas teníamos que hacer una vigilancia, ¿cierto? Eso es lo que debería decir en ese procedimiento, pero pues, ahí es donde va como todo el tema mío, que se vuelve una controversia con algunas personas del uso de plantillas. Y eso nos pasa con las matrices de peligros. Entonces, si no es mi formato, el otro formato no me sirve. Si yo sé hacer la matriz por oficios, entonces me dicen que la haga por actividades, entonces yo ya no sé. O me dicen que la haga por proceso, entonces yo ya me pierdo. No, es lo mismo. Es una identificación de peligros. ¿Yo qué hago? Venga, cuéntenme cuáles son los procesos, cuéntenme cómo es que funciona este tema de actividades, cómo ligan las actividades al proceso, cómo ligan las actividades o al avance de obra. O sea, cómo yo me tengo que tomar, eso sí, el trabajo de entender cómo lo maneja la empresa para poder luego hacer esa adaptación a mi matriz. Pero no puedo que si la empresa trabaja por procesos, no, qué pena, la matriz se hace por oficios. Ahí es donde nosotros empezamos a rodar como rueditas sueltas en las empresas. Listo. Se puede hacer por cargo, por actividad, por proceso, por oficio. ¿Listo? O por ejemplo, la empresa habla de cargos y yo hablo de oficio. No, entonces yo adecuo mi lenguaje, cargos. Es decir, que es independiente de los controles que hayan y las probabilidades. Ay, Lina, hijo de madre, Lina, ¿por qué me preguntaría esto? Es decir, que es independiente. Las consecuencias son independientes de los controles que hayan y de la probabilidad. Miren, acuérdense, nivel de riesgo son dos variables, consecuencia y probabilidad. La probabilidad es qué tan factible es que ese evento se presente y la consecuencia es qué tan grave es el daño en caso que se presente. Yo junto esas dos variables y ahí digo cuál es el nivel de riesgo. Entonces yo tengo algo que es muy probable que se presente y la consecuencia es muy alta. Obvio, eso me va a decir, hay que intervenirlo ya. Se nos puede presentar ese accidente y encima es grave, o sea, encima trae consecuencias graves, eso es lo que va a quedar en rojo, eso es lo que hay que intervenir de una. ¿Listo? Desde matriz, ¿cierto? Estamos en ese momento solo con esa herramienta, desde matriz. Entonces, nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencias, de donde nivel de probabilidad es igual a nivel de deficiencia por nivel de exposición. Son 3 tablitas. Esas 3 tablitas me llevan a el nivel de riesgo. Esto es lo que yo llamo un mapa de calor. Esto es el semáforo que llaman otras personas de los niveles de riesgo. Y tengo simplemente un plano cartesiano. En un eje tengo nivel de consecuencias y en el otro eje tengo el nivel de probabilidad. Al combinarlos, esos valores me van a dar un resultado. Y según el resultado, yo tengo un color. Entonces tengo el color verde que va de 20 a 100. Si el nivel de riesgo me dio de 20 a 100, eso va a quedar coloreadito de verde. Y tengo, digamos que en blanco tengo entre 120 y 240. Amarillo, tengo entre 150, 154 y 500. Y de 500 a 4000 tengo rojo. O sea, un nivel de probabilidad alto y un nivel de consecuencias importante. ¿Qué pasa? Pasa que esta matriz, esta combinación, le da un valor importante, por ejemplo, a el nivel de consecuencias. Él desde 25 me empieza a tomar como algo muy serio, ¿cierto? Desde que haya una incapacidad para el trabajo, él me dice, pilas, eso es serio. Y si sumado a eso, vengo con una probabilidad alta, entonces ya voy a tener como los valores más altos. Diana, matrices 4x4 o 5x5. 4 variables
para en cada una de las tablitas. Entonces tengo 4 variables para consecuencias o 5 variables para consecuencias o 3 variables para consecuencias y 3 variables para calificar probabilidad. Entonces por eso se llama 3 por 3. Tengo 3 variables de la una, 3 variables de la otra. Tengo 4 variables de la una, 4 variables de la otra. Tengo 5 variables de la una, tengo 5 variables de la otra. Eso es lo que llaman 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Listo. GTC es una matriz 4 por 4. 4 variables para probabilidad, 4 variables para consecuencia. Como 4 valores más bien, más que variables, valores. 4 valores para consecuencia, 4 valores para probabilidad. Y entonces, ¿por qué en GTC 45 nos da mucho susto poner rojo? Porque nos lleva a esta descripción. Dice, mire, si a usted está dando entre 6.000 y 4.000, que la probabilidad es bastante alta que llegue a esos niveles, dice, eso es una situación muy crítica, suspenda actividades hasta que el riesgo esté bajo control, haga una intervención urgente. Entonces uno dice, ah, güey madre, me tocó parar esta planta, me tocó parar esta obra. No sé por qué esta cámara está hoy molestando como tanto con el enfoque. Entonces, una recomendación, y se puede hacer porque esto es una guía, si fuera una norma no lo podíamos hacer, es que yo puedo modificar esto, y yo puedo decir situación crítica, realizar intervención urgente, y al urgente yo le puedo colocar un rango de tiempo, ¿cierto? Pero retirar ese suspender actividades. Corregir, el que sigue 150 y 500, corregir y adoptar medidas de control inmediato, mejorar si es posible, pues para cuando el nivel de riesgo es 3, y cuando el nivel de riesgo es 4, pues eso es tan bajito, tan poco probable, y las consecuencias son también tan bajitas que no hay que intervenir, pues no hay que hacer como nada nuevo. Entonces, hasta aquí todo lo que es evaluación, donde yo digo, llego al final a decir, este peligro es... Yo, aquí por ejemplo, GTC 45 dice nivel de riesgo 1, 2, 3 y 4. Yo lo puedo convertir en crítico, alto, moderado y bajo. Yo lo puedo convertir en muy alto, alto, medio y bajo. ¿Por qué? Porque puede ser mucho más fácil de entender para las otras personas. Puede que para mí sea fácil entender que el nivel de riesgo 1 es lo más crítico, pero cuando yo estoy contándoles a los trabajadores, esos son los riesgos nivel 1, ellos se quedan ahí mirándome y no saben de qué les estoy hablando. Si les digo, esos son los peligros con nivel de riesgo crítico o más alto, ya, o sea, no necesito explicarles, ellos entienden que eso es lo más delicado. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí, porfis? Porque vamos a entrar, actualmente el COVID, ¿cómo lo debemos clasificar? Si me preguntas por consecuencias, es mortal. COVID mortal. Es una enfermedad que puede ocasionar la muerte. Entonces, ¿cómo se llama? El nivel de consecuencias es 100. ¿Qué varía? Que, por ejemplo, cuando empezó, la probabilidad de contagio era mucho más alta y por varias razones, ¿cierto? Una de ellas por los controles. Hoy en día la probabilidad de contagio es mucho más baja, entonces en esas matrices de peligro, por eso es que esto es un tema que tiene que ser dinámico, yo tengo que ir y hacer la actualización, porque algo que yo que tuviera crítico o en muy alto o en alto, al yo hacer la modificación en probabilidad, ya puede que me baje de ese mapa de calor como algo importante. ¿Listo? Uno no puede decir como, ay, yo lo tengo medio, el otro lo tiene alto. Sí, aquí podemos tener personas que trabajan en IPS, personas que trabajan o en clínicas, o personas que trabajan en una planta de producción, o en una obra, o en una unidad residencial. Entonces, digamos que el nivel de riesgo varía muchísimo desde la exposición y desde la actividad económica que cada uno tenga, insisto, desde los controles. Hay muchas empresas que bajaron la guardia totalmente con COVID y hoy en día uno ve análisis de ausentismo en donde todavía COVID sigue teniendo un protagonismo importante. ¿Por qué? Pues porque como ya no está ese agente externo como de la norma y del Ministerio de Salud encima, generándonos alertas, entonces dijimos, la pandemia no se ha declarado terminada, pero para muchas personas ya eso no existe. Ya la pandemia se fue del mapa
y no es así, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Dora. Dora dice que ya lo tiene medio. Entonces, hasta acá vamos en identificación de peligros, evaluación del riesgo. Ahora hay un criterio que es súper subjetivo, esto es subjetivo, y es darle a ese nivel de riesgo un criterio de aceptabilidad o tolerancia. Son criterios muy propios de cada empresa. GTC 45 sugiere algo, pero yo puedo tener hoy un peligro que es aceptable para una empresa grande, pero que para una empresa pequeñita puede que no sea aceptable, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no lo puede que no lo tolere, por recursos y por muchas cosas, y no, pues madre, no lo podríamos tolerar. Eso se define con base en algo que llaman el apetito del riesgo, hasta dónde la empresa va como a permitir que sea o no tolerable X o Y situación, ¿cierto? Entonces, lo más normal que uno ve es que los peligros que están en rojo son peligros no aceptables, son peligros no tolerables. GTC 45 dice, el que está en amarillo es no aceptable o es aceptable, pero con un control específico, o sea, tengo que poner en marcha los controles. Y el nivel 3 y 4, pues son peligros que van a ser aceptables, ¿cierto? Ellos dicen que el 3 puede ser mejorable, pero si yo me voy a no aceptable y aceptable, sería un peligro también aceptable. Obvio, hay que hacer controles, hay que hacer mejoras. Puedo inclusive no hablar de aceptabilidad, sino de tolerancia. Peligro no tolerable, peligro tolerable. La tolerabilidad es muy de normas OSHA, de normas ISO, esos criterios se manejan en esas normas internacionales. Listo. Ahora, yo ya identifiqué el peligro, valoré el riesgo, evalué y valoré el riesgo. Ahora voy a una parte muy importante que es la definición de controles. Entonces, súper juiciosos, como un droncito, identificando los peligros. Luego, súper juiciosos, evaluando y valorando estos riesgos, ¿cierto? Uno por uno, no, como les digo, como al azar y no como, yo ya hice el oficio de mensajero, entonces copio todo lo del mensajero y me voy a hacer oficios generales. Puede que, como les decía ahorita, la exposición sea distinta, puede que yo en un oficio tenga unos controles y en el otro no los haya implementado. Entonces, mi mayor recomendación es tómense el tiempo. Cuando yo esté haciendo como la matriz y tenga dudas, pare, vaya, revise, pregunte, pero no asuma nada. Acuérdense, esto se hace bien hecho una sola vez. Ojalá Dios quiera esas matrices que ustedes hagan, nadie más las tenga que volver a hacer. O sea, es como la meta que uno se debería poner cuando hace una matriz de peligros. Esto se hace bien hecho una sola vez. Y así le ahorramos a la empresa un montón de dinero. Yo no me di cuenta que nosotros reprocesábamos tanto hasta que trabajé con ARL. Yo tuve una primera salida como independiente, cometí varios errores, me tuve que devolver y volví, me empleé en una ARL, pero como todo es perfecto, yo tenía que ir a esa ARL, yo tenía que trabajar en esa ARL, porque en esa ARL pues pasaron muchas cosas, aprendí un montón, tuve la oportunidad de estar en ese otro lado del sistema, ¿cierto? O sea, yo había sido cliente y cliente VIP, que no es lo mismo. Cuando digo no es lo mismo, es uno ser cliente VIP para una ARL, pues mejor dicho, es una cosa hacer un cliente como soy hoy, ¿cierto? Que es casi imposible que lo visiten a uno. Y pasé pues a estar al otro lado administrando recursos públicos y ahí me di cuenta que nosotros reprocesamos demasiado, porque Estela necesita volver a hacer la matriz, pero ¿por qué necesitamos volver a hacer la matriz si la hicimos el año pasado? ¡Ay, bendito Dios!
se perdió el archivo, no sé qué, hay un oficio nuevo, no sé, hay un oficio nuevo, se lo actualizamos la matriz y se debió haber actualizado desde la gestión de la gestión de ese cambio, pero bueno, hagamos la actualización. Pero casi que los planes de trabajo de nosotros también son muy copy-paste, o sea, muy traídos de una plantilla, y entonces como ahí dice elaboración de matriz, hay que volver a elaborar la matriz. Como aquí dice, hay que volver a hacer eso. No, una sola vez. Listo. Y después de que yo hago esto, después de que yo ya tengo claro cuál es ese nivel de riesgo, pero es que espérense que aquí me está faltando una cosa, que yo no sé por qué está por aquí tan abajo. Bueno, se los voy a explicar ya, porque siento que es ya, que no es por allá al finalizar. Una vez que yo hago esa identificación de peligros, esa valoración de riesgos, yo voy a tener información suficiente para priorizar. O sea, el mismo Excel me va a permitir priorizar, saber cuáles son esos peligros que están entre 600 y 4000. Es más, yo, aquí no lo hice, pero por ejemplo, yo accidente de tránsito al frente le coloco el valor que me dio, porque entre 600 y 4000 hay una diferencia muy grande, o lo hago acá. A mí me gusta mucho hacerlo acá. En esta, yo coloco ahí arribita de 4000 y 2000, qué peligros y en qué oficios está. Entonces digo, alturas en el mecánico, alturas en el electricista, accidente de tránsito en el mensajero. ¿Qué peligros me están dando entre ese valor de 2400 y 4000? Entre 2000 y 1000, entre 800 y 600. ¿Por qué? Porque si yo tengo que definir que solo empiezo, o sea, que solo empiezo con una o dos cosas, cuando lo tengo así, yo sé, listo, entonces me voy con accidente de tránsito en el mensajero y con alturas en el electricista y alturas en el mecánico. ¿Por qué? Porque son los que están con mayor probabilidad y con mayor consecuencias. Acuérdense de esta tablita acá. De esta. Miren, están en 100 de consecuencias y están en lo máximo de probabilidad. Entonces, yo ahí, y si tengo uno que me da 4000 y tengo otro que me da 3000, arranco con el de 4000. ¿Sí me entienden? O sea, la importancia de ubicarlos aquí en este mapa de calor para poder después tener claro cuál está por encima del otro. A mí este me encanta. Listo. Me gusta más que este que hice. Pero yo igual aquí puedo ponerle accidente de tránsito, qué valorcito, en qué oficios, caída a diferente nivel, cuánto, en qué oficios. Y luego en amarillos, trabajos de digitación en la recepcionista. Pues, yo no sé, aquí puse fue la actividad, no, el peligro es la enfermedad osteomuscular, pues por movimiento repetitivo. Y así me voy yendo. Entonces, desde acá, ya sé por qué lo puse acá al final, porque ahorita va a tener que volver a ella. Desde acá voy yo a sacar la información que necesito para la evaluación inicial. Desde acá, desde este mapa de calor, desde esta priorización. La priorización es algo que se ha perdido mucho en las matrices de peligros y riesgos. Creo que como empezamos a hacer como tantas cosas, yo nunca parto de que nosotros como prevencionistas hacemos algo con mala intención, nunca. Siempre pienso que lo hacemos desde el estar abrumados con tanta tarea, desde estar, sí, como que tengo que hacer tantas cosas, entonces como que empiezo a acelerar y hacer a veces las cosas no tan bien hechas. Entonces las matrices de peligros se nos convirtieron como en ese cumplimiento de norma, en que sí ahí la tengo que tener y ojalá que venga el de la ARL y me la haga, o que venga otra persona y me la haga. Mi pedido es háganla ustedes. O sea, si ustedes están diseñando un sistema de gestión, hagan ustedes esa matriz, porque eso los va a ubicar, eso les va a dar cercanía con los trabajadores, eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo a que usted entienda qué es lo que está pasando y pudiera pasar. Todo lo que vamos a ver acá en esta evaluación inicial, ojalá lo hicieran ustedes. Si tienen ayudas, fabuloso, pero involúcrense. Yo tengo un abogado que me hace la matriz legal, fabuloso, pero involúcrense. Involúcrese, por favor, entiéndala.
tomes el trabajo de revisar muy bien, pues como lo que vamos a ver en matriz legal. Pero bueno, entonces llegamos a esta tercera parte, que es la definición de controles, momento vital en esa matriz. Esto hágase de cuenta que es una mesa de 3 patas. Cualquiera de las patas que nos quede mala y la mesa se cae. ¿Listo? Es una mesita de 3 patas. Las 3 patas hay que cuidarlas mucho. Entonces, jerarquía de controles. Yo no puedo empezar hablando en alturas, por ejemplo, de controles administrativos y de equipos de protección personal, que es lo que generalmente hacemos. No, 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 no. Yo tengo que pensar, por eso insisto, esto es de tiempo porque hay que consultar, hay que estudiar, hay que mirar a veces con expertos. ¿Yo qué puedo hacer para eliminar ese peligro? Entonces, casi que de entrada, lo que decimos nosotros es, no hay plata, me van a decir que no, eso en esta empresa no se puede hacer. Miren, el lunes voy a hacer un live. Yo voy a empezar a hablar mucho de mente. ¿A quién le gusta que les hable de mente? De poner esta mente hermosa que tenemos a trabajar a nuestro favor. El lunes voy a hacer un live y les voy a contar cómo yo, siendo prevencionista como son ustedes, sin tener otros ingresos que no fueran los de mi profesión, en ese momento yo pagué la carrera de aviación de mi hijo. ¿Y qué tuve que hacer yo para poder hacer eso? Y les voy a poner ese live por muchas razones, pues les voy a contar un poquitico. Pero la primera es porque nosotros nos tenemos que salir de este nivel de ingresos, nos tenemos que salir de este bajo nivel de reconocimiento, nos tenemos que salir de, no sé, como de estar en las empresas calladitos, como que no hablo porque de pronto me echan, como que no, o sea, nosotros tenemos que pararnos en nuestra grandeza. Ustedes y yo somos muy grandes, cada uno es muy grande y tenemos mucho por entregar, pero nos tenemos que parar en nuestra grandeza. Entonces, voy a hacer ese live porque, sobre todo, pues en una red social hemos estado teniendo unos comentarios que yo digo, o sea, ¿cómo puede ser que uno ser ético, ser coherente, ser autoridad, sea la excepción y no sea lo normal? Porque es como lo que yo he interpretado los comentarios que me han hecho. Y digo, no, o sea, ser ético, ser coherente es lo normal, eso no puede ser la regla, no puede ser la excepción. Entonces, vamos a hacer ese live el lunes a las 7 de la noche, porque nadie nos va a valorar si nosotros no nos valoramos. Los sueños no se hacen realidad si nosotros no trabajamos por ellos. Y sobre todo, empezar por tener claro el sueño. En el live que yo les voy a dar el lunes, en esa historia, bueno, no, ahí hay muchas cosas que les quiero compartir, pero los que son papás y mamás acá me van a entender. Yo no fui en ese momento, no fui por mi sueño, fui por el sueño de mi hijo. Y tuvieron que pasar muchas cosas en mí, Estela. Yo no voy a hablar mucho de mi hijo, voy a hablar de mí, porque tuvieron que pasar muchas cosas para que el sueño de él fuera realidad, para que yo le pudiera ayudar a él a cumplir su sueño. Y muchas veces, entonces nosotros decimos que no me pagan bien, pero venga, usted en su cabeza ya trabajó que le pagaran bien, usted ya tiene en su cabeza, ya se ha visualizado que le están pagando bien, que usted tiene los clientes que se merece, que a usted un cliente no la trata mal y que si la trata mal usted se para de la mesa con todo el respeto y dice hasta aquí llegamos, no estoy dispuesta a esto, porque es que mi trabajo es de seguridad y salud en el trabajo y el respeto hace parte de ese bienestar. Yo no voy a hacer ningún trato con usted o hasta aquí llego yo. Yo he tenido clientes, miren, el tema de ética, el tema de valores, el tema de darle sentido a lo que hacemos, o sea, esa filosofía, vivir esta filosofía. Yo he tenido clientes y aquí en la comunidad, siguen estando conmigo en la comunidad algunos de los colegas, pero he tenido clientes a los que les digo, hasta aquí, yo no sigo trabajando con ustedes. Ya llevo tanto tiempo buscando que ustedes se alineen con esa filosofía del cuidado, pero me respetan los profesionales, pero el respeto pues es que les dicen, no, de la capacitación mientras los trabajadores desayunan. Perdón, no señor.
Si no tienen tiempo, entonces no, pero respetemos el trabajador y respetemos el profesional. O estar un trabajador mío, pues alguien del equipo dando una capacitación y le sacan la gente porque de producción las necesita. Eso es un irrespeto. Eso es un irrespeto. Y uno tiene que ir a decir al gerente, yo así no trabajo. O sea, usted me respeta a la gente y respeta el proceso de seguridad y salud en el trabajo, o hasta aquí llegamos nosotros. O llevo tanto diciéndole que tiene que hacer esto y usted dice que no hay plata. Entonces, no, hasta aquí llego yo. Pero y puede que él cambie, puede que él no cambie, pero yo quedo súper tranquila. ¿Por qué? Porque es que cuando yo soy la administradora, la que lidero ese sistema de gestión, oh, por Dios, yo soy corresponsable de muchas cosas en esa empresa, en ese negocio, y yo tengo que cuidarme y tengo que cuidar mi gente. Entonces vamos a hablar vamos a pararnos en nuestra grandeza, vamos a ir por lo de nosotros. Entonces, por eso me van a escuchar hablar mucho de mente, porque siento que tenemos que sacar por allá como muchas, yo ya lo he hecho y todavía me falta, tenemos que sacar por allá como muchas larvitas. Entonces, aquí, ¿por qué me fui al tema de mente? Porque nosotros somos los primeros que decimos no hay plata. Somos los primeros que cuando vamos a hablar de controles decimos no hay plata. ¿Yo para qué digo que hay que montar una línea de vida si me van a decir que no? Miren, ese no es su trabajo. El trabajo de nosotros es decir que ahí se tiene que montar una línea de vida, si ese es el control. El trabajo de nosotros es decir que ahí se tienen que montar unas guardas. Tenemos que decir, esta semana estuve donde un cliente reemplazando a una de las ingenieras del equipo y llegué a hacerle un montón de alertas, de pilas con esto, o sea, y lo que según lo que te digan, ahí mismo me alertas y nos reunimos con el gerente y movilizamos lo que tengamos que movilizar, ¿cierto? Pero no puede ser que yo tenga unos sitios de trabajo sin demarcar, unos sitios de trabajo sin buena señalización, y yo pues en el tema de presupuestos y de inversiones, cuando hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. No nos contrataron a nosotros para empezar a ponerle freno a las inversiones. ¿Listo? No es nuestra responsabilidad decir si tienen plata o no tienen plata. Eso lo va a decir otra persona en la organización, pero no somos nosotros. A nosotros nos contrataron para recomendar qué es lo que la empresa tiene que hacer para gestionar esos peligros y esos riesgos. Y ese es mi deber. Entonces, yo empiezo, obvio, empiezo todo este tema de jerarquía de controles muy juicioso, muy detallado en los peligros críticos, en los peligros muy altos. O sea, yo no me voy a desgastar a pensarle cómo eliminar un peligro que me dio 20, que me dio 40. No, de hecho la misma metodología dice, eso déjelo quieto, déjelo tranquilo. La probabilidad de que se presente es muy bajita. Y si se presenta, la lesión es menor. Entonces, no le bote tema, no le bote neuronas a eso, pero bótele neuronas y quémele neuronas a esos que están en rojo. Ahí es donde está nuestro saber. Eso fue lo que nosotros fuimos a aprender a la universidad. Cómo gestionar esos peligros y estos riesgos. Uy, no, Estela, grave, porque es que yo, por ejemplo, a ver, un tema que sea complicado, que uno diga, yo no sé nada de eso. De alturas, digamos que de alturas. Yo de altura no tengo ni idea. Bueno, entonces busque un colega que sea experto o métase a la norma. Miren, no nos dé pereza estudiar. De las cosas que yo más amo de trabajar con Cris es la disciplina de estudio que tenemos. A las 6 de la mañana, Cris y yo estamos conectadas estudiando una hora. Algunas veces hemos abierto y los hemos invitado pues, a estudiantes de la comunidad, sobre todo los de la membresía, pudieron estar con nosotros estudiando el año pasado 2 normas. Pero no les dé pereza estudiar. Uno estudiando las normas encuentra algunas metodologías, algunas cosas, se mete a internet. Yo estoy segurísima que su empresa no es la única que hace X o Y cosa. Ya en el mundo, con toda seguridad, que alguien más pasó por ese reto y ya lo solucionó. Hay multinacionales que pueden estar mucho más avanzadas que yo, entonces pregunten en los grupos de colegas, ¿alguien tiene esto? ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Alguien ha tenido este reto, esta situación? ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué opciones ven ustedes? Y miren, porque no se trata de inventar el agua tibia, ¿cierto? Miren, yo pongo un ejemplo que es súper común, porque hace unos años, cuando yo empecé de seguridad y salud en el trabajo, los camiones que llevaban carga, uno veía a esos trabajadores
casi matados bajando esos barriles, bajando esas cajas tan gigantes, bajando cemento. Usted hoy ve los camiones de empresas grandes o de empresas, ¿cómo se llama? Estas de logística, y todas llevan su ayuda mecánica, todas tienen ya sus plataformas que le ayudan a minimizar esa movilización, ese movimiento de cargas de los trabajadores. Las volquetas, uno sufría lo que no está escrito viendo ese volquetero subirse y bajarse a carpar y a descarpar esa volqueta. Hoy en día no lo hacen. ¿Por qué? Porque alguien ingenioso, eso es un sistema, uno aquí de hecho los ve como muy hechizos, pues, pero funcionan. Él oprime un botoncito y la volqueta se carpa, y oprime el botoncito y la volqueta se descarpa. Ya él no se tiene que subir y bajar. Yo creo que más de un volquetero se cayó y hasta se perdió la vida haciendo eso. Entonces, hace años uno decía eso y decía, no, no hay nada. ¿Qué se puede hacer ahí? No, nada. No, sí se puede. A alguien se le ocurrió esa fabulosa idea. Miren, hoy en día ya todas las volquetas tienen ese sistema. Lo de los vehículos, ya las volquetas, todos los vehículos tienen esos sistemas. Aquí, por ejemplo, miren, una cosa es llevar una carga así, otra cosa es llevar la carga en una ayudita mecánica, ¿cierto? Miren por ejemplo, esto es un robot. Estamos en la era de la robótica, estamos en la era de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, una persona que digita mucho, ay Dios mío, bendito, métase a mirar inteligencia artificial, con toda seguridad que ya hay un sistema, o sea, ya los hay porque ya los conozco, que usted habla y esa vaina escribe, usted no tiene ya que digitar. Entonces, ay no, me quedo sin trabajo. No, 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 pensemos en que estamos haciendo una sustitución del peligro y seguramente que llegarán. Y si nos quedamos sin trabajo, aprenderemos a hacer otra cosa. Eso también es una gran tarea que vamos a tener como humanidad. Y eso va a pasar en esos 2 siguientes años. Van a desaparecer muchos oficios. El tema de salud mental a nosotros nos va a tocar manejarlo muchísimo. Y nos va a tocar abrir la mente y abrirnos a nuevos saberes, a nuevas cosas, a nuevas habilidades, porque la inteligencia artificial va a acabar con muchos oficios. Eso está dicho desde hace rato y eso ya está pasando de hecho. Sustitución. Entonces, yo primero pienso, ¿cómo puedo eliminar el riesgo? Entonces, esta es que no se puede. ¿Cómo voy a eliminar el riesgo? Miren, yo siempre les he dicho, atrévanse a hacer preguntas, y yo siempre digo, ay, puede ser muy bobo lo que yo voy a preguntar, pero yo desconozco muchas cosas de este proceso. Venga, y es que esa válvula que está por allá arriba no se puede poner aquí a 1.50, a que el trabajador le quede, a que esa válvula le quede al trabajo. Se quedan pensando y lo miran a uno y dicen, ve, espérate, yo miro ese layout, yo miro ese plano a ver si eso se puede. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestras plantas, nuestros equipos, muchas cosas, muchas máquinas y equipos, primero son diseñadas en Europa, en Estados Unidos, con unas condiciones muy distintas, porque ellos son mucho más altos que nosotros. Y cuando diseñan, nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, muy poco tienen en cuenta el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, claro, por allá donde más fácil les quedó, montaron la válvula y no les importó. Y no piensan, creo que ya lo hablamos acá, no piensan en que eso hay que hacerle mantenimiento, no piensan en que esa válvula hay que subir después a hacerle no sé qué cosas, o abrirla y a cerrarla. Eso que les estoy contando de la válvula es un hecho de la vida real. Yo, haciendo una inspección, vi un trabajador trepando, no tenía por dónde subir, sino trepando por unas tuberías y unos equipos, por allá como a 3 metros. ¿Y usted qué está haciendo allá? Moviendo una válvula. Y entonces, la solución, ¿dónde le ponemos un punto de anclaje? Pues porque más o menos era, ¿dónde le ponemos un punto de anclaje? Hay que entrenarlo, hay que darle arnés, hay que no sé qué. Y yo, no, no, no. Y eso no se puede bajar. Ah, déjame lo miramos. Lo terminaron bajando, mucho más barato. Listo. Diana, lo de priorización, no, lo de priorización vale el mismo archivo de Excel de la matriz, pero sí es una hojita aparte. ¿Cómo lo puedo eliminar? Luego, ¿cómo lo puedo sustituir? Esas son las 2 primeras medidas. Entonces, metámonos en la cabeza que muchos peligros sí se pueden eliminar, muchos peligros se pueden eliminar. No puedo ser yo la primera barrera mental en esta matriz.
ni la primera barrera financiera. No, yo estoy abierto, yo propongo y ya después me dirán, eso no se puede, eso no sé qué, ¿cierto? Pero no soy yo. Entonces sustituimos por por ejemplo, químicos, se trabaja mucho sustitución, un producto menos peligroso. Yo no sé si les conté, yo hace algunos años estuve haciendo unas auditorías en una multinacional en varias plantas a nivel país. Y en Cali, en la planta de Cali, estábamos revisando el tema de cancerígenos. Yo en químicos, pues como trabajé en una empresa que era petroquímica, de químicos aprendí bastante. Entonces pedí el listado de químicos, pregunté, ¿tienen cancerígenos? Me dijeron no. No me dijeron no. Creo que me dijeron que no habían hecho la tarea, bueno, ya no me acuerdo. En todo caso, yo pedí el listado de químicos, muéstrenme en el inventario. Y empecé en el inventario y le dije, miren, ese producto es cancerígeno. No lo tienen identificado aquí como cancerígeno, pero ese producto es cancerígeno, déjenlo, les voy a dejar la tarea de que ustedes lo investiguen. Pues, pero aquí en auditoría tenían un tema por mejorar, porque en auditoría de cumplimiento legal. Ellos, muy responsables, porque son una empresa súper responsable, yo volví al año siguiente de nuevo a la auditoría. Sin que empezáramos la auditoría me dijeron, le queremos compartir algo, Estela. Y yo, que mire, usted la alerta que nos hizo el año pasado con ese cancerígeno, investigación y desarrollo se puso en la tarea de buscar un producto con el que pudiéramos hacer lo que hacíamos, que era una limpieza de piezas, que no fuera tan peligroso. Y llegaron a un producto casi biodegradable. Yo decía, no, o sea, de verdad que eso me alegra el alma porque le quitamos la exposición a ese producto tan peligroso a un grupo grandecito de trabajadores. Entonces, insisto, la tarea de nosotros es como levantar la mano, es generar las alertas, ¿listo? Entonces, de químicos se puede dar esa sustitución. Reducir fuerza, amperaje, pues en un equipo, reducir velocidad, eso también pues se considera como sustitución. Otro control, en la jerarquía de controles sigue los controles de ingeniería. Cuando uno habla de hasta acá, cualquiera de estos tres, siempre hay inversiones más altas en el corto plazo. Porque si yo voy a hablar de un sistema de ventilación, por ejemplo, donde hay químico, material particulado, pues obvio, eso vale. Si yo me voy a ir a poner guardas, eso vale. Si yo me voy a ir a hacer, a poner, ¿cómo se llama? Estas cosas, esos paros automáticos, estos frenos de emergencia, todo eso vale. Pero, o encerramientos acústicos o barreras, o eso tiene un valor. Pero aquí mi invitación es a pensar no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Por ejemplo, con alturas, yo he hecho ejemplos y le logro demostrar a las empresas que es más costoso irnos por controles administrativos y equipos de protección personal que hacer un control para eliminar el peligro. ¿Por qué? Yo monto el control para eliminar el peligro y saco el dinero, sí, lo saco ya en este año, pero si yo me voy con controles administrativos y me voy por equipo de protección personal, eso es un gastico anual. Anual usted tiene que entrenar, reentrenar, comprar arneses, pagar inspecciones, pagar exámenes médicos, coste eso. Los controles administrativos y los elementos de protección personal en el largo plazo son los más costosos, son los que más dinero gastan. Una planta que conocí la experiencia, una planta peruana, pero pues que también tenía sede acá en Medellín, hicieron el estudio con ruido y lograron demostrar que en 10 años, y uno dice 10 años es mucho tiempo, para una empresa 10 años no es nada, que en 10 años, si se montaban controles de ingeniería, encerramientos, silenciadores, bueno, mamparas, todos unos sistemas de ingeniería para bajar el nivel de riesgo de ruido a unos niveles por debajo de 80 decibeles en donde no fuera necesario usar protección auditiva, donde no fuera necesario hacer audiometrías, en 10 años la planta recuperaba la inversión y de ahí para allá era ganancia. Claro, es que una empresa no piensa vivir 10 años, una empresa vive muchísimos años, ¿cierto? Toda la vida, piensa uno. Entonces, esta multinacional, con ese costeo que hicieron de los elementos, ¿usted cada cuánto tiene que dar protectores auditivos? ¿Cada cuánto? A cada trabajador. Cada año le tienen que hacer controles audiométricos.
Cada año le tienen que dar capacitación. Eso vale, eso vale. Hoy nomás estaba revisando una cosa muy bacana que estamos haciendo. Y yo decía, uy, no, que nota uno ser capaz de costear lo que, pero para nosotros, eso no para la empresa, para nosotros. Los costos ocultos de un plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo digo los costos ocultos es cuánto le vale a la empresa la capacitación, cuánto le vale a la empresa el tener, por ejemplo, que atender un asesor de ARL por 1, 2 funcionarios de la empresa. Todo eso son inversiones que las empresas están haciendo, pero me lo sueño, es como para quitarnos también esa tara que tenemos, esa creencia de que las empresas no invierten. Las empresas sí están invirtiendo, contratándonos en nosotros están invirtiendo, capacitando están invirtiendo, comprando elementos de protección personal están invirtiendo. Tal vez los que tenemos que empezar a cambiar el chip somos nosotros para poderlos ir elevando también a ellos de nivel. Porque si yo en mi matriz, que es lo más normal, uno empieza eliminación, sustitución y control de ingeniería, no aplica, no aplica, no aplica. Y de ahí para allá, estándar de elemento de protección tal o tal X o tal Y, ¿cierto? Piensen en lo que les estoy diciendo, en las matrices que ustedes también han visto como he visto yo. Entonces, si yo empiezo a ver unas matrices que me proponen controles de eliminación, controles de sustitución y controles de ingeniería, entonces, para poder subir el nivel de las empresas, de los mandos medios, de los gerentes, tengo que subir el nivel yo como prevencionista. Soy yo el que primero tengo que abrir la mente para podérselas abrir a ellos. Entonces, los controles de eliminación, sustitución y controles de ingeniería en el largo plazo son los más económicos. Son los más económicos. Y si yo no sé de costos, no tengo ni idea, y Estela, no me hables de eso, que yo no sé cómo, miren, busquen en las empresas, siempre hay personas que hacen esos temas. En las empresas hay personas que llevan los costos de todo. Uno le dice, ay, venga, usted no me ayuda a costear esto. ¿Cuánto nos estamos gastando en arneses, en inspección de arneses, en la elaboración de permisos, en la capacitación del personal, costeando el tiempo del trabajador? O sea, no solo lo que estoy pagando para que se vaya a certificar. La semana de ese trabajador le vale plata a esa empresa. Vale más eso que el mismo certificado. Ayúdeme a costear esto para yo poder tener como la base y decir, miren, 5 años en controles administrativos y en elementos de protección personal en altura no estamos gastando tanto. Empecemos a montar controles distintos. ¿Para todo se puede? No, para todo no se puede. Todos los peligros no se pueden eliminar, también hay que tenerlo súper claro. Ninguna actividad del ser humano se considera que se puede ejecutar sin ningún peligro. Una empresa con 0 peligros, no, no es posible. Pero con bajo nivel de riesgo, sí es posible. ¿Listo? O sea, que tenga los peligros y que tenga esos peligros bajo control, eso sí es posible y eso es lo que nosotros hacemos. En controles administrativos está todo lo que es demarcación, señalización, instalación de alarmas, documentos, pues procedimientos, estándares instructivos, etcétera. Y en elementos de protección personal, yo creo que esa, pues si no la sabemos todos, gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras, respiradores, etcétera, etcétera. Pensar en esta jerarquía es nuestra responsabilidad. Insisto, ampliar la mente, abrir la mente, es trabajo primero de nosotros. Insisto, no es nuestra responsabilidad decir la empresa tiene plata o no tiene plata. Estoy pensando aquí porque es que les voy a contar algo que a mí me pasó. Porque también sucede cosas como esta, ¿cierto? En una empresa en donde empezamos a trabajar el tema de alturas, pues hace muchísimos años, la respuesta que me daba más bien el ingeniero todo el tiempo era, Estela, es imposible, es imposible. Tenemos N.000 metros de techos. ¿Qué líneas de vida vamos a montar? No hay plata que alcance, por si a ustedes también les han dicho eso. Hasta que yo le escuché eso 2 o 3 veces, hasta que un día le dije, sentémonos, por favor. Sentémonos y no le quiero volver a escuchar esa respuesta. Porque es su responsabilidad y es mi responsabilidad que estos chicos que se están subiendo a los techos, a limpiar esos techos, a hacer esos mantenimientos, lo hagan de manera segura. Entonces, lo que vamos a hacer es que usted que es el que los lidera,
va a priorizar y le enseñé cómo priorizar. Por frecuencia, la empresa tenía unos techos con mayor ángulo. Bueno, vamos a montar esa tablita de priorización y usted me va a decir por dónde vamos a empezar. Pero no lo quiero volver a escuchar que me diga que son miles de metros y que aquí no se puede hacer nada. Yo sé que no vamos a poner miles de metros de líneas de vida, o sea, yo eso lo tengo claro. Pero que donde los trabajadores se suben 2, 3 veces a la semana, que tiene una frecuencia de exposición tan alta, tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer ya, también es claro. Entonces, usted va a hacer esa priorización, nos vamos a sentar otra vez con el proveedor y vamos a empezar a mirar y le vamos a plantear a la empresa un plan de intervención a 5 o 10 años y puede que en 10 años no tengamos los miles de metros de techo con líneas de vida, pero sí vamos a tener las tareas más críticas, las tareas más frecuentes bajo control. Y usted y yo vamos a estar durmiendo más tranquilos, porque yo siempre les hablaba de eso. O sea, usted está durmiendo tranquilo sabiendo que tal trabajador está haciendo esto. Usted duerme tranquilo sabiendo que tal cosa. Usted y yo vamos a poder dormir más tranquilos de ahora en adelante. O dentro de 5 años vamos a estar más tranquilos porque ya tenemos esos trabajadores con este tema controlado. De esa manera, empecé como a venderle la idea, es que no vamos a hacer todo ya, es que vamos a ir pasito a pasito, es válido hacerlo así. Y otra vez fue con otra empresa, ese día fue muy chistoso porque yo ya era asesora y teníamos un problema de ruido muy grande, unos niveles de presión sonora muy altos, generados por unos motores. Entonces conseguimos un proveedor, nos cotizó unos silenciadores, unas hermosuras, pero no me acuerdo, eran como 10 silenciadores y cada silenciador esos controles de ingeniería, ¿para qué? Pues, pero eso siempre es costosito. Una empresa muy juiciosa en seguridad, ¿para qué? Súper juiciosos y el gerente muy comprometido con el tema, demasiado. Entonces fuimos a la reunión a presentar las cotizaciones que teníamos. Y el contacto iba como con la expectativa, y eso pues está bien, de que allá salíamos con un sí rotundo, ¿cierto? Uno siempre llega a las reuniones, como decía mi papá, usted siempre va a buscar el sí, él no lo tiene seguro, usted va a buscar el sí. Entonces llegamos, sí, le presentamos a tal, y el hombre se quedó como mirándonos y nos dijo, madre, eso fue como en febrero, no en marzo, uy, siempre es mucho dinero. Y nosotros ya tenemos presupuestos para este año asignados, y el presupuesto que yo siempre tengo para imprevistos se me fue haciendo yo no sé qué, o se me va a ir haciendo yo no sé qué. O sea, ahí nos estaba adorando como para decirnos, no hay plata. Pero se paró y nos hizo esta propuesta, nos dijo, vea, ¿ustedes qué piensan? Eran 10 silenciadores, ya me acuerdo. Si yo le planteo a la Junta que nos den un extra este año y montemos 2 silenciadores, les doy la gabela que ustedes me digan cuáles. 2 silenciadores. Para el año entrante otros 2, nos puso un plan a 5 años. 2 silenciadores cada año. Y yo de una le dije que sí. Cuando salimos, el contacto me miró como, esta es la que hiciste, o sea, pero ¿cómo se te ocurrió? Y yo le dije, para mí esto es un sí. ¿Usted por qué salió preocupado? ¿Por qué salió triste? Esto es un sí. Es un sí, no el que esperábamos. Sí tienen los 10 silenciadores este año, pero es que 5 años se van volando. En 5 años, este tema de ruido lo que lleva la empresa como 60 años, va a estar solucionado. Yo estoy muy contenta y estoy muy tranquila. Además, que podemos decirle este año cuáles, el otro año cuáles, ¿cierto? O sea, vamos nosotros a poder hacer ese plan. Y nos dijo, y créanme que si me autorizan más, puede que no sea 5 años, sino que va a ser 3 años. Le voy a hacer toda la fuerza para que sea menos. Pero yo sé que si yo llego con este plan a que me lo aprueben para este año, me dicen que no. Pero si yo llego con este plan a 5 años, voy más seguro con la junta directiva. ¿Puedo hacerlo? Claro, hágalo. Finalmente lo montaron en 3 años. Entonces, ahí es donde yo también les digo, nosotros abrimos la mente también a escuchar el gerente, porque él sabe cosas que yo no sé de la empresa. Él sabe cómo se mueve la junta, él sabe cómo están de plata, él sabe qué proyectos vienen, porque hay cosas, las empresas, uno no sabe todo lo que está pasando en las empresas. A veces
por ejemplo, ya tienen en la visual que se van a expandir a toda Latinoamérica, pero no lo han dicho. Y uno llega con una propuesta y ellos empiezan a voltear los ojos para un lado y para el otro. No saben cómo decirle a uno, es que tenemos un plan, que eso que usted está proponiendo, no sé cómo se cruce con esto. Entonces, uno tiene que escucharlos a ellos, tiene que escuchar la gerencia. Y se los dice Estela Sánchez, que era una mujer bastante intransigente en el tema. O sea, yo cuando empecé, yo creía que la gente tenía que hacer lo que yo decía. Dios ha sido siempre muy bueno conmigo y me puso un jefe que yo siempre les he dicho, para mí fue un maestro de estrategia, me enseñó demasiado a manejar las relaciones con los gerentes, a manejar las relaciones pues como con las direcciones y las directivas de la empresa, a escucharlos. Esto que yo les explico, que yo les cuento, me lo enseñó él, porque yo inicialmente decía como, no, o sea, es que tiene que ser así, es que tiene que ser ya, es que esto es, no, todo eso uno lo va aprendiendo y nos va sirviendo muchísimo. ¿Listo? No soy experta en el tema, pero lo que sí tengo bien aprendido es que lo ideal es eliminar en la fuente del riesgo totalmente, Vera. A nosotros siempre nos han dicho eso, pero a la hora de aplicar, a nosotros eso se nos ha ido olvidando. Porque nosotros decimos, es que en la empresa no hacen sino tal cosa, pero venga, vaya, mire usted qué está recomendando. ¿Listo? Antes de señalar, mire usted qué está recomendando. Hay empresas que se dedican a dotar al trabajador como un astronauta para disminuir el riesgo en lugar de eliminar la fuente. Yo creo que yo ya les había hablado de eso, pero ya les voy a mostrar una cosita enseguida. ¿Se está apagando la señal o soy yo? ¿Eres tú? Ah, joder, no había visto. Aquí les voy a mostrar algo. Uy, no traje esa imagen. Permítame un segundito, antes de compartir aquí voy a traer otra imagen que me va a servir para explicarles lo que están diciendo del astronauta. Espérense, yo abro una presentación que tengo acá, otra presentación que tengo de matrices, en donde tengo una imagen que me encanta para que veamos eso. Mm. Pero eso primero lo tenemos que aprender nosotros. Padre y madre, ¿qué se me hizo? Porque no tengo eso. Ah, ya sé dónde. Dios mío. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vayan contándome por si tienen alguna dudita mientras yo llego a esta diapositiva que les quiero mostrar. Sí, ya la encontré acá. Esta imagen no es mía. Esta imagen la bajé de internet y ahí está pues como el propietario, el autor, más bien, con sus derechos de autor. Miren esa imagen, para que me entiendan el tema de los elementos de protección personal. Hay muchas opciones para uno intervenir, por ejemplo, el ruido, ¿cierto? Entonces yo tengo una situación original en donde tengo una máquina que genera unas ondas, ondas de presión sonora que llegan al trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo protectores auditivos al trabajador, que, insisto, es como lo primero que se le viene a uno a la cabeza. Y el primer control que decimos es más económico, no siempre es el más económico. Yo digo que en el largo plazo es lo más caro, lo más costoso. Y la máquina, si ustedes ven, la máquina sigue estando. Yo pongo esto grande.
la máquina sigue emitiendo la misma presión sonora, o sea, los mismos niveles de presión sonora. Yo ahí no hice nada, nada en el ruido, en el riesgo. Puedo coger y aislar la máquina, ¿cierto? Hacerle un encerramiento a la máquina. Y dejo el trabajador por fuera, no lo estoy exponiendo a esas ondas. Esto, digamos que son lo que nosotros llamamos controles en el medio. Esto es un control de ingeniería. Puedo insonorizar, colocar techos, colocar mamparas, para que absorban esas ondas de presión sonora y que al trabajador le llegue un nivel de ruido que no afecte su audición. Pero ¿por qué decimos que los controles en la persona y los controles administrativos son los menos efectivos? Porque yo estoy dejando el ruido tal cual, ¿cierto? Entonces imagínense que esto es una máquina que tiene alguna fuente de transmisión de fuerza desprotegida, que no tiene una guarda. Y entonces yo le entrego al trabajador unos guantes. Venga, o sea, yo no hice absolutamente, o sea, ¿qué hice? Nada, ahí está el riesgo, ahí está el riesgo. Lo que yo siempre debo hacer es qué puedo hacer aquí en la máquina, en la fuente, qué puedo hacer en el medio. En el medio es entre el ruido, entre el riesgo y el trabajador. ¿Qué barrera, qué barrera, qué puedo yo colocar en el medio de los dos? Material particulado, esto me está generando material particulado. Yo encierro la máquina, ya no hay material particulado afuera. Miren, hoy en día es muy común empresas que tienen bodegas, así, gigantes. Y entonces, por ejemplo, una confección. Y entonces tienen cortadoras, tienen máquinas que hacen un ruido impresionante. Y la que pule, que no tiene ninguna máquina que le genere ruido, le toca aguantarse el ruido de las otras máquinas. Entonces tengo un montón de gente expuesta a ruido, haciéndoles audiometrías, entregándoles elementos de protección personal, que no necesitan estar expuestos a ruido. Entonces uno tiene siempre que empezar por ahí. Mire, ese estudio lo hicimos hace 4 años en una empresa en Oriente, que estaba así en bodegas, y yo decía, Dios mío, con unas cortadoras que hacían un ruido. Yo decía, pero ¿cómo van a tener estos trabajadores que están aquí en logística, que están aquí expuestos a esos niveles de presión sonora? Por Dios. Yo les dije, antes de medir, intervengan, antes de medir, separen áreas, antes de medir, pongan muros, y ya después medimos y miramos esas primeras barreras, qué resultados nos están dando y qué otros controles tenemos que montar. Pero ¿cómo vamos a exponer a ruido tan alto personas que no están expuestas? O sea, que por su oficio no tienen que estar expuestas. Insisto, eso es lo que pasa cuando no eso es lo que pasa cuando no se hace una debida gestión del cambio. Porque en una gestión del cambio a nosotros nos invitan y nosotros de una decimos, uy, no, ¿cómo así? Venga que ahí hay unos peligros que tenemos que entrar a intervenir. Ahí hay unos peligros que tenemos que entrar a controlar. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas, porfis? Ay, que está haciendo un calor acá en Sope. ¿Dudas o preguntas? Porque vamos ya al cierre. ¿Listo? ¿Qué les quiero decir en el cierre? Miren. Matriz de peligros, una herramienta que nos entrega información para muchas otras herramientas del sistema de gestión, para matriz de elementos de protección personal, para exámenes médicos, para capacitación, para mediciones ambientales, para tareas de alto riesgo, para tareas críticas. O sea, de aquí sacamos demasiada información si la hacemos bien hecha. ¿Y qué vamos a sacar para la evaluación inicial? Vamos a sacar los peligros que nos salieron en muy crítico, pues o en crítico o muy alto. Esos que están en rojo. Esos que están en rojo son los peligros que vamos a sacar para la evaluación inicial. ¿Qué pasa con esos peligros que nos salieron en amarillito o en verde? Yo les he dicho mucho, con la evaluación inicial yo sé dónde voy a dedicar el 80% de los recursos. A esos que nos salieron en amarillito, le vamos a dedicar el 20% restante. No es que, como no pasaron para evaluación inicial, entonces no, yo ya me desentiendo de esos peligros. No, los vamos a tener en cuenta, solo que
no les vamos a hacer gestión del riesgo. Ahí sí no nos vamos a desgastar pensando en qué voy a hacer para eliminar, para sustituir, para no sé qué. Cuando nosotros a los peligros que les vamos a definir, que vamos a definir como prioritarios, les vamos a hacer todo el trabajo de gestión del riesgo, todo el piense para ver qué tiene que hacer la empresa para eliminar ese peligro, para sustituirlo o para hacerle controles de ingeniería. ¿Por qué? Porque necesito que en 3 años, en 4 años, ese peligro ya no esté en rojo. Ese peligro haya bajado por lo menos a amarillo, ojalá verde. Ojalá ya tenga yo tan controlado el tema que ya el peligro yo puedo decir que está en verde. Pero ahí es donde yo les digo que esto tiene que evolucionar, que la matriz de peligros se tiene que mover, que yo no me puedo quedar con una matriz de peligros por eterna memoria igualita, igualita. Y ojalá uno pudiera tener a la vuelta de hoy como ese conteo de tengo 5 peligros críticos y a la vuelta de 3 años que yo pueda decir de los 5 tengo 2 que ya no están en rojo. Miren, yo creo que eso a cualquier gerente le abre los ojos y dice, ¿qué? Seguime contando, vení que eso que estás haciendo está muy interesante. Entonces, la matriz de peligros y riesgos no es una herramienta estática. La matriz de peligros y riesgos es uno de los grandes indicadores de cómo va ese sistema de gestión, de si ese sistema de gestión sí está cumpliendo su objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los peligros. ¿Listo? Bueno, no sé cuál presentación, yo en ese momento no tengo esa presentación, pero bueno, este es el tema. En el formato que vamos a mirar más adelante, no se lo vamos a compartir todavía, donde vamos a ir consignando la información, ya pues les vamos a decir aquí va lo de matriz, aquí va lo de matriz legal, aquí lo de tal, para que ustedes vayan construyendo su matriz. Acuérdense que tienen la posibilidad de revisar con nosotros lo que apliquen, para que ojalá, para mí sería súper ganador que finalizando el curso alguien diga, tengo mi evaluación lista. Fui aplicando todo lo que iba aprendiendo y tengo mi evaluación. Y me comprometo que se la reviso. ¿Listo? Las memorias, Betty. Bueno, para Betty y para todos. Las memorias están montadas en la Academia Virtual de la Comunidad. ¿Cómo acceden a la Academia Virtual de la Comunidad? Es necesario que ustedes tengan un usuario. ¿Cómo lo crean? Lo crean súper fácil. Ya les voy a mostrar para quienes no lo han hecho. Chin, 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 chin. ¿Dónde entro aquí a internet? Ay, Dios mío bendito. Chin, 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 chin. Voy a mostrar cómo entran. Tienen ahí la página web de la comunidad, ¿cierto? Ustedes entran acá a mi cuenta, pues a mí me va a salir mi cuenta, pero cuando yo entro por primera vez, me sale la posibilidad de crear mi usuario y me pide una contraseña. Mucho cuidado cuando creen el usuario. Escriban bien su nombre, con las tildes, completo, como usted quiere que le aparezca ese nombre en el certificado. ¿Por qué? Porque el certificado es automático. Una vez terminemos el curso, ustedes van a poder bajar su certificado de acá. Entonces, entran, crean su usuario, a mí me notifica automáticamente que crearon el usuario para que les podamos dar acceso al programa. Entonces a usted le va a aparecer el programa Primer Paso para Diseñar un Sistema de Gestión y ese programa entonces le va, bueno, yo aquí no he entrado siquiera. Ese programa, yo entro al programa cuando ya me aparece y voy navegando, ¿cierto? Entonces está la lección 1, está la lección 2. En cada lección usted va a tener el video y aquí en materiales va a tener el PDF o el PDF y el archivo que les hayamos dicho que les vamos a compartir. ¿Listo? Miren, aquí en la izquierdita ustedes van encontrando como toda la temática para que ustedes se puedan mover ahí. Betty Carmona, ya enseguida reviso tu caso. ¿Listo? Y por WhatsApp te confirmo. Entonces, porfis, bien juiciosos. Es necesario que le vayan dando a cada uno de los pasos de las lecciones como completado, porque al finalizar, para darles el certificado, se lo van a exigir que esté todo completado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
¿Cómo vamos hasta aquí? El tema de matrices queda claro. Hacer matrices no se aprende sino haciendo matrices. Pueden hacer 50 talleres y si no se van a hacer una matriz no van a aprender. Pueden ver 50 videos en YouTube, pero si no, es como digo yo, un médico no aprende a suturar sino suturando. A poner un vendaje no se aprende sino poniendo el vendaje. A hacer investigaciones se aprende investigando. A hacer matrices de peligro se aprende haciéndolas en el campo. ¿Listo? Para colocarlo en práctica, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, qué gusto haber estado con ustedes. Mañana van a estar con Cris hablando de matriz legal. Y acuérdense que las sesiones siempre son martes y miércoles. Es increíble cómo pasa el tiempo, pues, o sea, yo estoy como asustadísima, porque ya estamos, que llegamos casi a la mitad del programa. Betty, sácate de la mente matriz de peligro complicado y coloca matriz de peligro sencillo. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Requiere saberes? Sí, pero no es complicado. O sea, yo creo que como lo vimos acá, identifico el peligro, valoro el riesgo, defino controles, eso no es complicado, no es complicado. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Requiere saberes? Sí, pero no es complicado. Y mientras más en práctica pongas, mientras más practiques, más experta te vuelves y más sencillo te va a parecer cada vez. ¿Listo? La próxima semana trabajamos. Ay, tienes razón, la semana entrante es Semana Santa y yo creo que yo no contemplé eso en el plan. Lo podemos decidir mañana. En el grupo podemos preguntar. Yo no tengo problema si lo corremos, si trabajamos. Igual como yo vivo en la finca, o sea, yo no voy a salir, yo voy a estar acá. Pero si ustedes van a salir, si ustedes quieren descansar, podemos parar. Yo no tengo problema con eso. Yo opté por un, ¿cómo se llama? Por un estilo de vida que se llama workation. Trabaja mientras vacaciones, entonces, no. Y yo amo tanto lo que hago que para mí esto no es trabajar, entonces no tengo problema. O sea, como ustedes decían, para mí va a estar bien. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche y que Dios me los bendiga.